Ey, ¿qué sopa? No, espérate. Hola, 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 hola. Ey, qué cool. ¿me escuchas? Bien. Te escucho bien, perfecto. Qué pretty. ¿Qué tal? Hola. Chilling, chilling, chilling. Espérate, vamos a ver. Ya yo estoy grabando y ya yo después lo edito, así que no te preocupes. No hay Ok, nada de ruido, así que estás cool. Eh, perfecto. sí, ¿cómo quieres que te presente para ver? Eh, Buena pregunta. Tu nombre ya. Sí, yo creo, la verdad, Sí. como que sí, no sé, bueno, por lo menos ponerle una etiqueta. Dale, dale. Bueno, cool, cool. Dice que, que mi amiga Janine Urrutia diría, Sí, ya, mi amiga Yaniel Urrutia. Dale, está cool. que habla buco. Que habla buco, exacto, que postea, Dale, postea bucas vainas pretties y algo así, pues. Y es- ha sido activista, ay, ha sido eso. activista y también es groupie de una banda por ahí. Ahí, viste, eres mal. No sabía que me ibas a hacer bullying, no sabía. Y no tengo Ey, más ropa limpia. no, pero No está tengo. cool. Los puedes, digo, los puedes taguear después si te doy como un clip cortito si te doy un clip cortito, ¿eso es un Ajá, gato? ¿Qué es eso? sí, era un gato. No, Es pero un gato. mira, yo tengo atrás mis perritas, ¿ves? Ya la vi, ya está bella. Sí. Por ahí. Ay, no, espérate un segundo, déjame meter a la mía, espérate. De hecho, que Sí, la sí, dejé cuenta antes que por ahí. comencemos, porque, ven, Vivi, no es que no la dejo tanto tiempo afuera, nada más como que la Ah, saco ok. un rato ahí, ya, para que la gorda no se ponga después, y que tocando la puerta en lo que, Sí, dale, dale, está cool. ya, o sí, ya entró. Ya, bueno, entonces mira, te cuento un poco. Esta es como la esta es como la quinta o sexta grabación que hago. Ujú. Originalmente lo hacía por audio solamente y yo tengo los episodios en Spotify. Eh, y bueno, este ya sería creo que el segundo o tercero que tengo en video y lo comencé a poner en YouTube. Ok. Entonces, yo lo que hago es que, pues, lo pongo en YouTube y también pongo la versión audio en Spotify, que también sale, creo que en iTunes y un poco de vainas, ¿no? Pero algo es Okay. como un hobby mío. Más que nada, mi interés siempre eh, es resaltar los problemas que tiene Panamá en su estructura social y económica y eh, cómo eso repercute o cuál es su impacto en general. O sea, mi enfoque en las conversaciones siempre, ¿no? No importa ya sea que sea de política o partidista o que sea algo laboral, LGTBI, siempre trato como de llevar la conversación a, a cómo todo, en mi opinión, en Panamá está conectado con eh, los puntos de poder del país o la clase en el poder y cómo se perpetúan en el poder. Entonces, como que eh, Sí, es una cosa histórica, ¿no? Eso sí, claro. tiene unas raíces históricas bueno, Ujú, creo que estamos en la misma línea porque yo justamente, como te había dicho, estaba pensando un poco durante el día de hoy como en el tema, porque vi un documental que te dije, ujú, eh, y estaba pensando como el tema de la transversalidad de las cosas, ¿no? Como no es o sea, claro, como o sea, es una cosa es ser feminista y ser clase media alta, por ejemplo. Y exacto, otra cosa es como una mujer de clase baja vive la problemática del machismo, por ejemplo. Otra exacto, historia. O, por exacto, ejemplo, exacto, un negro, por ejemplo, es diferente ser que gay y ser rico tienes un nivel de discriminación, por supuesto, por supuesto, pero ser gay y ser pobre y ser exacto, negro, por ejemplo, o sea, exacto, todos esos son claro. elementos, bueno, es que, Y yo he entonces todo a la escuchado, vez, y yo he escuchado algunos chistes discriminatorios que los voy a decir son horribles, pero, uh, pero, pero te dicen mucho, y hay algo, yo no sé si es algo que pasa en la cultura latina o en la cultura panameña, pero es algo como nosotros normalizamos el sufrimiento de ajá, otras personas y lo llevamos como a lo chistoso, porque uno a veces escucha algo que dicen, eh, ay, pues aquí puedes decir vulgaridad, no importa. ok, Eh, sí, sí. entonces la gente dice, puta, cuna y cueco, ¿sabes? De Ujú, que cuna y negro, digo, cueco y negro. Entonces, exacto. este tipo de cosas, y la gatita.
este tipo de cosas, pues, la gente lo dice de chiste, pero, pero O está eso de como que tan, indio, eso de, ¿cómo es? Paloma, gato, y indio, ajá, paloma y gato, animal, eh, animal ingrato, o sea, ni siquiera ser humano, exacto, sino que parte de un animal ingrato. exacto, Estereotipamos y esas vainas las mantenemos y pensamos que exacto. no somos racistas, pero decimos ese tipo de vainas a Claro, veces. claro, Entonces, es, bueno. sí, está como tan normalizado y tan enraizado en la cultura que tú simplemente lo aceptas, pues. Así Entonces, es. pienso que para mí es un tema importante, es un tema súper incómodo y esto, yo sigo una cuenta muy interesante que se llama Antónima. Ellas hacían unos videos, ellas hablan sobre las luchas laborales y siempre hacen referencia Sí, como a eh, cómo en Panamá la clase media termina hasta defendiendo a sus opresores diciendo, ay, ya comienza la gente con la lucha de clases, cuando hablas de este tipo de cosas, ¿no? Ay, ya comienza la claro. gente con la lucha de clases, en Panamá no existe lucha de clases y yo la verdad es que yo pienso, coño, en Panamá no hay una lucha de clases, sino que hay una ofensiva permanente de la clase alta de mantener a todo el mundo en la misma situación precaria. Una de las cosas que a mí me viene a la mente es eh, cómo parece ser como sistemáticamente la falta de presupuesto de la educación o la dejadez o el estado precario en que está la educación en Panamá. Y pues no sé, ¿qué opiniones tienes sobre eso? Claro, mira, dos cosas sobre las dos cosas que dijiste. Antes de tocar el tema de la educación, hablaste del tema de cómo la manipulación de la clase media. Eh, yo pienso que, bueno, que el tema es que históricamente en Panamá eh, se ha, se ha sabido, o sea, los grupos de poder, los círculos de poder, los grupos de poder han sabido manejar muy bien tanto a la clase media como a la clase baja con Ujú. diferentes estrategias, siempre se tienen estrategias, ¿no? Y lastimosamente la estrategia de la clase, con la clase media ha sido eh, hacerlos pensar que se diferencian radicalmente de la clase Claro, baja, digamos, en que culturalmente se diferencian radicalmente, mm, que tienen un poder adquisitivo que al final a veces no tienen, porque creo que incluso con esta crisis actual estamos viendo que mucha de ese poder adquisitivo ficticio de la clase media en base a créditos bancarios, etcétera, etcétera, que realmente exactamente, no tienes un poder adquisitivo como tal, sino que te tienes que exacto, endeudar para exacto. eh, llenar ciertos requisitos de estatus social y demás, ¿no? Ujú. Pero es muy interesante y muy triste a la vez, ¿no? Como en la manipulación viene como por el tema de culpar, ¿no? Yo siempre digo como, digo, eso por ciertas lecturas que he tenido, que vivimos como en la sociedad de la culpa, ¿no? Siempre es más fácil crear esta estrategia de que tú culpes a otro grupo, tú culpes a esta otra gente, ya sea a los inmigrantes, a la clase baja, a esto, tal, Claro, tener un grupo al cual tú dirijas tu enojo y tu atención y tal vez te desenfocas de cosas que realmente deberías poner atención. Entonces el tema es que la clase media ha estado manipulada, pienso, como para ver a la clase baja como su enemigo, ¿no? Como la gente que hace las cosas mal, como la gente que tiene 100 hijos porque quieren tener 100 hijos, como la gente que no progresa porque no quiere progresar, como la gente que no estudia porque no quiere estudiar, la gente que es pobre porque quiere, porque no tiene ese afán de superación que los de clase claro, media sí tienen, etcétera. Y ahí vamos a lo de la educación entonces. Que es muy cierto lo que dices, o sea, uno de los pilares principales de cualquier forma de movilidad social, de cualquier forma de superación personal es una buena educación. por Eso es supuesto. obvio. Entonces, si tenemos una situación en la que creo que es bastante obvio que la educación pública históricamente pues ha sido la cenicienta de este país cuando Ujú. no se cumple ni siquiera con el tema del porcentaje establecido por constitución del Producto Interno Bruto que debería ser destinado a la educación y no se cumple Siempre con eso, está, es que está como a la mitad, siempre, algo así, ¿no? Creo que debería ser que mm, 6 y está en 3 siempre, algo así, o estoy mal. por allí va, debería ser 6, pero jamás, sí, por ahí 3, no creo que haya pasado ahí mucho. Sí, creo que de 3 y Entonces, medio no ha pasado. Sí. el tema es que entonces las opciones se reducen. El tema de la educación es vital en cuando vamos a aquello de que tú le das la oportunidad a las personas, tú le das la oportunidad al pueblo de superarse,
sin una buena educación eso se hace prácticamente imposible. Claro. Entonces, ok, eso fue un Está cool. Entonces, el tema, sí, vamos a eso, ¿no? Entonces, el tema de la educación, como te digo, es supremamente importante y crea un círculo vicioso de pobreza, crea un círculo vicioso, porque, ya te digo, o sea, a veces se vuelve simplemente como un requisito que la gente cumple y van 12 años a la escuela pública. No estoy diciendo con esto que la educación privada sea radicalmente excelente y lo No, demás, porque no pero lo es. no lo es tampoco, sabemos, y eso es otro tema. Pero bueno, vaya, un poco en comparación y siendo realista, pues la gente a veces, bueno, cumple sus 12 años y en Panamá pasa que una buena parte de los chicos que van luego a hacer sus exámenes de universidad tienen problemas para entrar y la universidad normalmente, yo me acuerdo que tenía pues un puntaje mínimo para entrar y todos los años tenía que como que irlo bajando, o sea, siempre se bajaba como para permitir que realmente más gente pudiese entrar. Entonces, definitivo, el tema de la educación a la vez también se vuelve un modo de manipulación, de alguna manera, ¿no? Porque si das mala educación, pues de alguna manera mantienes a una parte de la población en una situación económica precaria y tienes mano de obra pues Barata siempre. barata, tienes una educación, una población sin mayor educación, sin mayor herramientas para de alguna manera entonces darse cuenta de ciertas cosas, reaccionar de una manera, tú sabes, con conciencia frente a ciertas cosas. Yo, Así que, yo quería, bueno, estabas desglosando todo esto y yo quisiera pedirte que desgloses algo un poco mejor de lo que yo pudiera intentar hacerlo. Hay personas dentro de nuestra sociedad o dentro de la clase baja que llegan a tener éxito, se convierten en doctores, capitanes del canal, contadores, esto y lo otro. Entonces, la parte donde yo creo que han tenido mucho éxito vendiéndonos que, oye, ¿por qué eres tan perezoso? Mira, este es un ejemplo. Pero si lo ves en números, tú tienes a un negrito, a un cholito que le va súper bien y que se superó de decenas y cientos de miles. Sin embargo, cuando ves los gabinetes, son puros claro, yeyecitos. Entonces la gente dice, sí, no, pero estás huevado, ya vienes con tu estupidez de luchas de clase y esto y lo otro, pero yo me pongo a verlo en números y yo digo, tiene que haber algo mal, porque ¿cómo es que la clase alta es tan pequeña y está en todos los puestos altos, tanto son los CEOs de banco, son de la junta directiva del canal, están en la asamblea, están en las embajadas, están en todo, y la mayoría de tu gente son, ¿sabes? Indígenas, negros, mestizos, y de claro, esa gente tú tienes un par, y usas a ese parcito como la para que se norma, peleen entre ellos. Exacto, sí, como la norma. Y tú dices, puta, estás a hueva, si mira fulanito, mira Tutín que viene de un barrio clase media, y Tutín es claro, embajador es cónsul en Nueva York. Tú estás a hueva o estás hablando payasada. Pero tú dices, puta, claro, Tutín es uno, o quien sea, es uno de cientos de miles. Los otros son claro, decenas de es que miles y son, la mitad están en puestos pretty. O sea, hay algo malo ahí. bueno, hay varias cositas, ¿no? Por ejemplo, esto que tú estás diciendo para mí es un placebo, siempre lo ha sido el tema de las excepciones, ¿no? El tema de las excepciones, y hay una palabra que se utiliza para eso que es la meritocracia, o sea, el tema ese de que Exacto. si tú quieres, tú puedes, y el tema de que el que quiere puede, el que se quiere superar lo hizo, y yo tengo un abuelo que era no sé qué, y tengo un primo que era Exacto. pobre y que tenía que vender, no sé, periódico, y el man Exacto, ahora exacto, exacto. es doctor, no sé. Sí, eso, primero que todo, nada, o sea, hay excepciones, por supuesto, somos humanos y Claro. somos diversos, somos seres humanos con diferentes circunstancias. Las casas pobres, no la misma una que la otra, de repente hay una familia que, o sea,
en la cual no había violencia, en otra que el vecino sí, el vecino tal vez era borracho, qué sé yo, hace tal cosa, Claro. lo otro, o sea, hay dentro de las situaciones en general hay particularidades también, y no Exacto. podemos obviar esas particularidades, porque un ser humano es producto de su entorno, es producto de su entorno económico, social, familiar, ¿no? Entonces, todo eso crea pues, todo el bagaje humano con el que una persona se enfrenta al mundo. Entonces, digamos, partir de las excepciones y decir que porque X o Y persona se logró superar en un momento dado es muy tonto, porque estamos, como te digo, haciendo de una excepción la norma. Lo normal no es eso, lo normal es que una persona en situación de pobreza, en situación de, pues con una mala educación, con una mala salud, con una mala alimentación, con situaciones de violencia que se crean precisamente también por esas mismas circunstancias, lo más normal es que no logre superarse, o sea, está bastante, o sea, condenado de alguna manera lastimosamente a ser una persona que se mantenga en un ambiente de pobreza, y es así, por un lado eso. Y por otro lado, lo que decías, pues de que sí, decir como que, bueno, pero es que mira, en el año tal o en este momento hay una persona o hay una indígena que es diputada, o hay una persona afrodescendiente que es tal o cual. Sí, son placebos, porque ahí vamos a otra cosa, que por ejemplo el tema de las minorías. Vamos a ver eso acá en Panamá. Aquí eh, la población afrodescendiente, por ejemplo, la población indígena y descendiente de indígena no es una minoría, son la mayoría. O sea, somos Exacto. la mayoría, las personas mezcladas somos la mayoría. O sea, pienso que el tema de la población blanca y tal, y más, ¿no? Esta es la verdadera minoría en Panamá. Claro. Entonces, aquí ese término no aplica. Entonces, pues, efectivamente, como acabas de decir hace un rato, o sea, coño, tú te pones a ver, ¿saben? Si en un grupo que debería ser representativo de nuestra población, Claro. ahí tú ves que las cuentas no dan cuando tú no, a veces no hay ni uno No, representando, o ni exacto. dos, ni uno a veces, y le da vaina a uno. Exacto. Entonces no hay un nivel de representatividad real de la mayoría de la población, que como te digo, pues son afrodescendientes, indígenas, descendientes de indígenas, mezcla. Entonces ahí hay algo, o sea, sabemos entonces o vemos que históricamente también son grupos que, a pesar de ser la mayoría de la población, no hemos estado representados realmente en las instituciones que dirigen el país, pues, digamos. ¿Tú crees que eso está enraizado con la estructura de poder social desde la colonia? ¿Y tú crees que es algo como To- ya lo to- hemos to- heredado y no podemos salirnos como de esa mentalidad? Totalmente, porque obvio las relaciones de poder se establecen y es muy difícil de salir. Las relaciones de poder, o sea, el poder de facto, el poder económico, el poder, más que todo el económico, ya crea las dinámicas de relaciones sociales. Okay. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, no tengo cifras porque yo sí me mala para las cifras, pero me llamó mucho la atención una vez que fui a una conferencia eh, de África en América con una antropóloga de Estados Unidos, que ha estado viajando por toda América, una señora ya un poco mayor, tiene muchos datos, o sea, muchos estudios, ha hecho mucha investigación. Entonces, pero bueno, una cosa si te pones a estudiarla es muy normal que decía, pero uno realmente no lo ve así. Cuando uno ve, por ejemplo, el tema de la colonización, el tema de la llegada de los europeos, pues como tal América, uno como que se imagina así, los europeos llegaron a América, ok, listo. Y sí, traían esclavos africanos y tal, pero como que incluso mentalmente, como que la proporción a veces como que europeos, africanos. Y ella nos decía y nos explicaba que realmente la mayor inmigración fue de africanos, o sea, el número, claro, los europeos tenían el poder, y tenían el poder bélico en ese momento, el poder militar, porque tanto Claro. Así es como manejaban a los controlaban, africanos, exacto. claro, pero hubo muchos más africanos que europeos inmigrando o sea, a la fuerza, pero O sea, así en fue números a eran más, América, es lo que me en dices. números. Entonces, Oh, y wow. aparte de eso también, el tema es que vinieron o sea, trajeron también pues toda su cultura y todo, y no Por solamente el tema supuesto. del Congo y la música, que es chévere, y la comida, sí, genial,
pero también trajeron tecnología, o sea, su tecnología me refiero, no sé, de cultivos, la Ajá. metalurgia, o sea, el tema del trabajo en la madera, etcétera, o sea, Mm, vinieron con también ese tipo de aportes al trabajo, de alguna manera. Entonces, bueno, para lo que iba, sí, definitivamente eso está enraizado históricamente y es muy difícil, hay que hacer un trabajo personal y pues en nuestros ambientes, nuestros círculos de influencia, hacer un trabajo de salir de eso, porque a pesar de que, como te decía hace un momento, la mayoría venimos de familias mezcladas con, ujú. o sea, o sea, somos descendientes de mezclas de afro, de indígena, y tal, de cholo, como se quiera llamar, chola, etcétera. Entonces, el tema es que la cultura predominante por las estructuras de poder que había y que hubo y que siguen estando, es Claro. como que determinar qué es lo mejor, determinar cuál es la norma, como hablábamos antes un poco, qué es lo normativo, qué es lo que está bien, qué es lo que es correcto o bonito o deseable o a lo cual yo debo aspirar o qué es lo que pues es el modelo eh, y qué es lo que está por debajo de eso. Entonces, esos son es un colonialismo mental, digamos, Claro. probablemente uno escapa o uno sale o los países salen de las situaciones de colonialismo económico o militar, pero queda la colonia mental, ¿no? Queda ese estigma de, como te digo, de qué es lo bueno y qué está por debajo. Sí. Entonces, Y tienes mucha razón, porque uno, pues la situación en la que uno está es la misma, simplemente, pues se fueron los colonizadores y se quedaron otros que ejercen el mismo tipo de poder, mantienen la estructura andando. eso, Inclusive yo creo que muchas personas se sentirían incómodas si se extrañarían si llega a la presidencia una persona afrodescendiente o una persona, un indígena, sería como inclusive hasta raro para algunas personas. Y volviendo a lo que estabas explicando al principio, de que de que nos hacen odiarnos entre clase media y clase baja, probablemente la gente de la clase media va a querer a una persona de clase alta porque está en nuestra psiqui, está metido, clase alta equivale a una persona más capaz. No, exactamente, y también porque tú quieres aspirar, o sea, psicológicamente la exacto, gente quieres aspirar a eso, o sea, ese es tu modelo exacto, A, ese es como tu hablamos, tu modelo a modelo, seguir, tú quieres aspirar a eso y de alguna manera entonces es como que eso es más deseable. Esa persona, como tú dices, exacto. la relacionas a la gente de clase alta con gente, o relacionas el mejor posicionamiento económico, lo relacionas con mejor educación, más sabiduría, Ujú, más exacto, capacidades y tal. O sea, eh, yo pienso que que es una es algo, falacia, es mentira. sí, claro, claro, y es algo muy complejo porque nos enseñan desde muy pequeños también a manejar la mente, a manejar nuestro cerebro por dualidades, ¿no? Bueno, Mm, malo, de un lado, del otro, pobre, rico, esto, lo otro, y a relacionar conceptos, o sea, a relacionar, digamos, cualidades con ciertos conceptos, ¿no? Entonces, ujú, son cosas tan sutiles a veces, pero que calan profundo. Entonces, por supuesto. como te digo, crecemos como relacionando como que esos conceptos, de una persona clase baja o negra, qué sé yo, entonces salen conceptos inmediatamente maleante, vago, esto, Exacto, ladrón, no sé qué. exacto. Entonces, es difícil porque, ya te digo, se hace una mezcla tóxica, un cóctel molotov muy tóxico de nuestras estructuras de pensamiento Ujú, con ese otro montón de conceptos discriminatorios que nos van nos van de una manera metiendo en la cabeza desde pequeños y pequeñas. Entonces es como eso, ¿no? ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo salir de eso para finalmente como, tú sabes, hey, tener una visión de país que nos incluya a todos y a a todas, porque todos. no podemos seguir teniendo una visión de país discriminatoria, una visión de país que haga divisiones y que crea de hecho eh, estas diferencias tan radicales y que al final nos hace culpar a la gente que es víctima del sistema de sus propias calamidades. O sea, son víctimas Exacto. del sistema y las seguimos culpando, diciéndoles que
ellas no quieren ser mejores, ¿no? Entonces, sí. Y mira que la parte que a mí me resulta más interesante es cómo hicieron, y yo no sé si fue algo que pasó accidentalmente y ahora pues les beneficia a las clases más altas de Panamá, pero cómo hicieron para que la clase media se haga esta ilusión de que algún día va a tener movilidad social y va a ser de clase alta si trabaja bien duro, cuando en realidad no necesariamente ha sido así. O sea, muchas personas hoy día son gente de apellidos, de apellidos de prestigio o de clase alta porque robaron como locos, porque hicieron trampa como locos, porque, ¿sabes? Porque defalcaron al Estado y ahora son gente millonaria. Pero, pero le han vendido a la clase media esta idea de que, oye, si tú trabajas duro y te esfuerzas y te matas, tú algún día vas a ser como esas personas. Entonces hace que el de clase media, como tú dices, añore ser el de clase alta, pensando que el de clase alta solamente trabajó y se mató, y odia al de clase baja Ujú. que está más cerca de lo que tú como clase media quieres hacer. Entonces, no Claro, sé, es que ¿cómo bueno, tú piensas que llegamos a eso, que nos engañaron? Porque yo pienso que como que nos engañaron de cierta forma. bueno, esto volviendo a lo que hablábamos al principio un poco, es que hay una palabra también para eso que es como con las personas desclasadas, ¿no? Eh, y esa falacia que normalmente se maneja de que la clase media tal cual como, o sea, como tal existe y que estás efectivamente como un paso más cerca de ser clase alta que ser clase baja. Y volvemos, o sea, creo que también esta situación nos ha hecho ver que no, que la clase media está un pasito mucho más cerca de ser clase baja que de Exacto. ser clase alta. Que la vulnerabilidad de la situación económica de la mayoría de la población panameña es muy alta. Dependemos de, de un pequeño cambio para que un pequeño cambio o pequeños cambios en la economía pueden hacer radicales cambios en nuestra forma de vida. Entonces, a porcentajes, me refiero, porcentajes mínimos pueden hacer cambios radicales en nuestra forma de vida. Entonces, eh, por un lado eso, y también como toda esta cultura de, tú sabes, como tú dices, de la meritocracia, de que trabaja duro, de que esto, y de hacerte ver con conceptos, de alguna manera, o palabras inventadas o muy bien diseñadas, yo pienso, que tú eres más parte de la estructura económica de poder de lo que realmente eres. Por ejemplo, ese término bastante reciente, pues el tema de colaborador, por ejemplo, ¿no? Tú eres un colaborador de la empresa y que no sé qué, y qué tal, y que acepte, tú eres parte de la empresa, tú eres de nosotros, o sea, un poquito más y estás con el CEO ahí también comiendo, es que, no, y es como que, Frank, tú eres un trabajador y una trabajadora, así Punto. igualito que la cajera del supermercado, o Exactamente. que el man que vende las piezas en tal lugar de, no sé, piezas de mecánica, tú eres Sí, un trabajador, exacto. trabajadora. Sí, un poquito más arriba, un poquito más abajo en el nivel salarial, lo que En fuera, el nivel de pero, la organizacional. pero al final ajá, y salarial, exacto, pero al final de cuentas, en un momento dado, tú no eres un colaborador, tú eres un trabajador más al que le van a suspender el contrato si lo tienen que hacer, y un Exactamente. trabajador más al cual tal vez le van a quitar ciertos beneficios adquiridos bueno, por tantas luchas sociales que ha habido en su momento, si en un momento dado lo tienen que hacer. Ahí el concepto de colaborador se va al traste y te das cuenta que realmente eres un trabajador Un más, una trabajador y trabajadora punto. más. Exacto, Exacto, exacto. entonces, y eso entonces, por ejemplo, hay que tenerlo muy claro, hay que ser muy consciente porque, por ejemplo, y bueno, hablando de todo un poco, la gente a veces se da, tú sabes, te dicen estas cosas, ¿no? Que estos rojos, comunistas y tal, o lo que sea, apenas que todo, cualquier cosa les huele a sindicato, les huele a organización, a lucha, de como dice, no, no, eso es de rojos, es de comunistas, es de tal. Y Ujú. como yo siempre digo, todas las conquistas laborales que nos parecen tan correctas en este momento, tan humanas en este momento, fueron trabajadas y luchadas a sangre y a sudor en la calle por grupos comunistas, grupos anarquistas, o sea, no era por gente que decía, yo no soy política y no me meto en esto.
el hecho de que trabajemos 8 horas era una Sí, cosa es una lucha impensable ganada hace, por... Sí, sí, claro. hace pocos años, relativamente pocos años, todo ese tipo de cosas, todas esas cosas que nos parecen tan normales ahora, y que fueron logradas, no eran normales. Los grupos de poder en su momento pensaban que no era normal que tú trabajaras 8 horas, Mm. tenías que trabajar 10, 12, 14, 16, Sí, hasta que te y, era, desmayes. y era normal que los niños y las niñas trabajaran, y era Claro, normal que las mujeres no votaran, y era normal que los negros no pudiesen entrar a miles de lugares, y no entraron a Estados Unidos, Panamá. Hay fotos Panamá. históricas de carteles de que aquí esta playa no pueden entrar negros y Ujú. silver roll, gold roll, Claro. supermercados para negros, supermercados para blancos, o sea, todo ese tipo de cosas que ahora de repente es como que, wow, ¿cómo eso podía ser así? Fueron ganadas, fueron luchas ganadas, no fue que en un momento dado la gente de poder dijo, ¿sabes qué? Me parece que hoy amanecí con conciencia y sí, mira, las mujeres deben votar de ahora en adelante, o Exacto. oye, mira, sí, los negros pueden entrar a todas las playas, y no, o sea, Sí. fueron luchas ganadas, ¿no? Y no fue fácil. Mira, Entonces, te iba a decir algo te iba a decir algo sobre las, hablaste de las horas, perdona que te interrumpa, hablaste de las horas laborales no, tranquilo, y sí. interesante que muchas personas están en contra de las luchas de los grupos llamémosle grupos de izquierda, y aquí quizás no estemos de acuerdo, pero yo pienso que en Panamá no hay realmente una izquierda como debería haber, pero interesante que la gente que no le gusta los grupos de izquierda trabajan 8 horas. ¿Y Ujú. qué hacen las empresas cuando hay demasiados derechos laborales? Agarran sus muleles y se van a un país donde puedan tener a una mujer de Bangladesh tejiendo una camisa en una máquina con su bebé recién nacido al lado. Y si la Ujú. fábrica se quema, que se queme, ellos les vale verga, empacan y se van a Vietnam, empacan y se van a Exacto. Indonesia, y allá no hay reglas laborales, allá que No hay trabaje 10 flexibilización, horas, exacto. que trabaje mientras amamanta al bebé, a mí qué me importa. Pero entonces, eh, esa es la parte donde como que se enredan las cosas, pienso yo, Claro, como es que que no. digo, es rico tener, o sea, es rico tener conquistas laborales, pero es muy fácil criticar cuando no conoces la historia de dónde tuviste esas conquistas laborales. Exacto. Entonces, ahí volvemos, digamos, el círculo completo al tema de la educación, porque la educación no es solamente adjetivo, sustantivo, no sé qué, la educación debería ser integral, debería saber de dónde, o sea, nuestra historia real, no la historia maquillada, sino la historia real, debería ser aprender a ese tipo de cosas, a relacionar conceptos, a analizar situaciones, a saber esto por qué. O sea, entonces, a eso vamos. Si entendiésemos que todas esas conquistas laborales, repito, que ahora nos parecen tan normales, el decimotercer mes, el tema del fuero maternal. Hace poco también vi un documental sobre una mujer panameña sindicalista que fue, o sea, una lucha de mujeres sindicalistas que lograron el tema del fuero maternal, por ejemplo. Eso no existía, el fuero maternal no existía, tú tenías que trabajar probablemente hasta el último día que ya la mujer iba a parir, le daba el dolor de parto en el trabajo y tenías que volver no sé qué tipo, o sea, eso nos parece tan normal ahora el tema de los 3 meses, de un mes y medio antes y un mes y medio después, y eso es que es poquito realmente, en Panamá eso debería ser más tiempo, me parece inhumano el tema que sean solamente 3 meses, pero bueno, al menos se logró eso ni siquiera eso estaba. Wow. Entonces, la educación, sí, o sea, no había fuero maternal. La educación debería incluir este tipo de cosas de que sepamos, o sea, sepamos que nuestros derechos, los derechos de los cuales disfrutamos ahora de alguna manera u otra, con ciertos privilegios, algunos, porque lastimosamente en papel los derechos están allí, pero sinceramente muchas veces el que podamos disfrutar de ciertos derechos es un privilegio para algunos y algunas de nosotros. Entonces, no todo el mundo los tiene por igual, eso creo Claro. que está más que claro. Pero entender que tenemos que ser ciudadanos y ciudadanas conscientes, que tenemos que involucrarnos en las cosas, que hay miles de formas de ser activista también, no necesariamente hay una, eh, pero que tenemos que empezar a involucrarnos, tenemos que empezar a ver a nuestro alrededor y saber qué está pasando.
Entonces, acabas de decir algo de la izquierda y te voy a un poco algo sobre eso. El tema es que en Panamá lastimosamente se ha hecho un trabajo histórico también, estoy hablando de décadas, en las cuales se ha hecho una desmovilización. Una Mi desmovilización perrita de... babeando la cama. Oh, cosito. Sí. Se ha hecho una desmovilización de los grupos sociales. O sea, Ujú, eso no, tampoco es una casualidad. En Panamá se hizo un trabajo ujú, de ujú. desmovilizar a los grupos sociales. Entonces, lastimosamente, ahora tenemos una juventud y bueno, hay una gente de edad media, me refiero, o sea, gente de los tal vez de 40 años hasta más jóvenes, que tienen como una alergia a todo lo que tenga que ver con organizarte, con movilizarte, con todo lo que le huela de alguna manera, como te decía, pues a lucha social y tal. Y es Claro. lastimoso porque muchas veces es la única manera de, digamos, de llevar las cuentas de lo que está pasando alrededor, ¿no? Y no, como te digo, no hay una sola forma de ser activista, hay muchas formas de involucrarte, digamos, Ujú, en, ujú. ¿Y, en y por qué? En parte, me parece a mí que parte del problema eh, es que hoy día, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos con Movin, entre comillas, siendo el grupo que cuida tus derechos y en verdad tiene un montón de gente detrás de ellos que si fuera por ellos, nadie tiene derechos y todo el mundo trabaja sin décimo, trabajan 12 horas sin sobretiempo, pero, pero por algún motivo la izquierda se ha quedado desplazada y esta gente son como los únicos, entre comillas, activistas sociales. Algunas personas se lo creen, otras personas no se lo creen, pero en ese, en ese limbo de, mm, oye, será que están por nosotros o será que no, que sí están por nosotros? En ese limbo terminan ganando porque no hay nadie que les haga la lucha, porque, claro, porque los pocos que les hacen la lucha han sido satanizados y por sean errores que hayan cometido anteriormente o hayan escogido a sus líderes mal, qué sé yo, eso es un tema de debate, eh, mm, están deslegitimizados. ¿No? ¿Sabes? Entonces, no, como que no queda más nadie y lo conecto a lo que tú acabas de decir, que es, no, los jóvenes no quieren involucrarse en nada, hay como una alergia, entonces, por otra parte, donde alguien quiere armar un grupo y hacer algo, dicen, esto es financiado por fulanito, este es de fulanito, entonces tumban la claro. iniciativa o les deslegitimizan por completo. Es que lastimosamente se ha creado, y no te digo, no es por casualidad, se ha creado una sociedad apática, pues, o sea, la sociedad panameña es una sociedad apática, una sociedad que nos han inculcado el tema de la individualidad, que tú en tu casa, tú con en Tú, tu pequeño sí, exacto. círculo, y como el tema de que tú sabes que realmente no puedes hacer nada, realmente tú no tienes injerencia, tú no tienes, o sea, son como muchas cosas, muchos mensajes nocivos a la vez. El tema, Ujú. como te digo, como tú acabas de decir, el tema de satanizar a la izquierda que se hizo en su momento y fue un trabajo que salió de maravilla, fue un trabajo que le salió perfecto porque ya te digo, mucha gente, la gente escucha izquierda o algo que les huela un poquito a Sí, izquierda y es como sí, que, ¡ah! Pues. sí. Entonces, hay un, ¿no? Hay un picor cada vez que se... Eso sumado al tema de la individualidad, sumado al tema, a la falacia esa que tú puedes subir en la escala social y puedes llegar a ser más o mejor y tal. Todo eso mezclado ha creado una sociedad apática. Ujú. Eh, y la gente pues les cuesta, creo que es muy difícil que se involucren, de repente tú escuchas las cosas o en las redes sociales y tal, pero cuando llega el momento de hacer algo, de crear algo, de organizarte, ahí no la pereza, mejor me quedo haciendo tal otra cosa, tal cual. Claro. Y es complicado, es complicadísimo y como te decía, sí, eh, no hay una sola forma de involucrarte, hay muchas. Lastimosamente, pues en Panamá no hay muchos canales de participación ciudadana y eso es Ok. lastimoso. Eh,
digo, deberíamos volver. Yo me acuerdo que pues cuando yo estaba pequeña, donde yo vivía, había una casa comunal. En un barrio de las afueras de la ciudad había una casa comunal y en varios barrios los había. Y la gente mal que bien todavía se reunía para ciertas cosas de asuntos comunitarios. O sea, Ujú, si había ujú. un problema, una situación, algo, qué sé yo, o querían mejorar tal cosa, hacer un ornato de un área o lo que fuera, y la gente todavía se reunía en eso, en lo que la casa comunal y servía para actividades de este tipo. Eso se perdió totalmente. O sea, la gente no tiene el concepto de comunidad, el Ujú. concepto de comunidad como tal, de salir de tus cuatro paredes y reunirte con tus vecinos, no solo para parquear o para hablar, y a veces hay gente que ni para eso lo hace, sino para, hey, sí, tenemos esta situación comunitaria, ¿qué podemos hacer? El tema del representante de corregimiento, el tema, o sea, esas primeras formas de organización política que deberíamos tener las hemos perdido. Y Ese, la, ese, ese con, ajá. no, ese contacto por ejemplo, con que los representantes de corregimiento realmente fuesen representativos, que cada comunidad tuviese de alguna manera esos voceros, etcétera, eso podría funcionar porque estaríamos como, tú sabes, de alguna manera, sí, llegando al término de tener un gobierno representativo, cosa Ujú. que se ha perdido en el camino, pues. Y yo siento, bueno, y te voy a hacer un comentario y quiero tratar de llevarte a un cambio de tema, bueno, relacionado obviamente, pero un pequeño cambio. Eh, en parte a mí me parece que el rol del representante de corregimiento está como mezclado con el rol del diputado por algún motivo, debido a que el diputado es circuital, está en la asamblea para temas del país, pero circuital, entonces termina siendo como un pseudo representante y está como, los Ujú. roles están como todos mezclados y no se sabe, Mezclados. tú como ciudadano de una comunidad, tú no sabes a quién tienes que abordar con tus asuntos comunitarios, sin mencionar lo que tú dices, que es, ni siquiera tienes dónde reunirte para poder hablar. Y llevémoslo un poco más allá. Muchas comunidades en Panamá han sido creadas porque antes eran asentamientos, eran precaristas y Informales. Ujú, eran informales y se convirtieron en barrios. Entonces, ujú. cómo tú vas a tener una comunidad con un sentido de unidad si las personas llegaron ahí porque hay un déficit habitacional en Panamá para el sector más grande de la población? Panamá tiene un déficit habitacional enorme. No hay casas. Las casas No solamente hay las casas hacen, no hay casas para ese segmento de la para población. ese sector, para ese segmento que es No, el más grande. nunca lo ha habido. Entonces, exacto, que es el más grande. Mm. Y ahora, bueno, voy a intentar llevarte a cambiar antes de soltarte. Eh, lo que pasó bueno, ya hace creo que 30 días, 40 días en Estados Unidos, que el señor George Floyd eh, fue asesinado. Algunos dirán, bueno, fue un accidente. Otras personas, los conspiromaníacos, dicen que el tipo era un actor y que todo el mundo era un actor. Y bueno, pero ya esas son las versiones que se van hasta que Hillary Clinton y Joe Biden son reptilianos y todas estas locuras, ¿no? Pero, pero manteniéndolo medio cuerdo, todo ese cuento, y las protestas que desencadenó el asesinato de esta persona. Ujú. Eh, el Suntrax hizo una protesta utilizando la imagen del tipo y la gente no le gustó, se burlaron y qué tal. Pero eh, yo pienso que en Panamá esto también es un problema. La población afrodescendiente ha sido robada de sus oportunidades, robada de sus territorios, Totalmente. robada de su cultura. Eh, pero me pregunto yo, eh, ¿tendría la comunidad afrodescendiente la posibilidad de generar algún representante, algún candidato, ya sea para asamblea o presidencia, o alguien que pueda llevar ese mensaje de que Panamá tiene que rectificar muchos errores que ha cometido con la comunidad afrodescendiente y con la comunidad indígena por igual? No sé, comentarios sobre eso. Ok, yo pienso,
bueno, la verdad nunca entendí el tema de las críticas y etcétera a los compañeros del Suntrack que llevaron la pancarta esta, porque digo, creo que hay momentos en los cuales hay situaciones, hay personas que se vuelven símbolos, como Claro, tú acabas de decir, son símbolos que van más allá de ellos mismos, van más allá de la situación puntual en un momento dado, sino que se vuelven símbolos de miles de otras personas, de millones de otras personas que de alguna manera u otra viven con discriminación. Entonces ese es el caso pues de George Floyd. O sea, él se volvió de alguna manera, esa triste situación se volvió un símbolo eh, en el cual se sienten representados y representadas montones de hombres y mujeres afrodescendientes que viven la discriminación día a día en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia, porque, por ejemplo, un par de días después de lo de George Floyd pasó en Colombia también el asesinato en Cauca de un chico afrodescendiente bueno, por brutalidad policíaca también, pues. ujú, Entonces, es como que, ¿sabes? Te pones a ver que es eso, son símbolos que de alguna manera entonces representan una situación que está atrás y que a veces invisibilizamos. Y esos símbolos o esas situaciones como explosivas que suceden en un momento dado, lo ajá, visibilizan y lo hacen explosivo, ¿no? En un momento dado. exacto, exacto. Entonces, bueno, yo pienso que en Panamá no escapamos de eso, desde como te hablábamos, desde lo sutil hasta lo más importante, desde lo Ujú, sutil de comentarios normales que hacemos, algunas que hacen algunas personas, de que si pelo bueno, pelo malo, por ujú, ejemplo, y lo ujú, pongo siempre de ejemplo, y como te decía, la dualidad esa de qué es bueno, qué es lo normal, qué es lo aceptable, ser mujer u hombre blanco, de cabello liso, que es el cabello bueno, heterosexual, tú sabes, cristiano, católico, y ahí va la lista de lo que es aceptable, como y los luego por ganchos que tienes debajo que tener. y Exacto. luego por debajo de eso van quedando las demás categorías, ¿no? Ya si Ujú. eres negro, entonces tienes menos puntos, y si eres negro y pobre, tienes menos puntos, y si eres negro, pobre y homosexual, por ejemplo, estás Ahí, jodido, bien, y ahí así, abajo ¿no? vas, exacto. Entonces, por ejemplo, exacto, porque la discriminación es transversal, la discriminación es transversal, como te digo, toca, no es lo mismo, sí, como siempre digo, no es lo mismo ser feminista, por ejemplo, y encarar una sociedad machista si tú eres una mujer de clase media, clase media alta o clase alta, que ser una mujer y encarar el machismo en la sociedad desde un barrio, por ejemplo, y desde la Ujú, circunstancia de no tener una educación o una posibilidad de tener un mejor trabajo y de salir de una situación de violencia, por ejemplo. Entonces, bueno, volviendo a lo que pienso que en la comunidad afrodescendiente panameña hay personas sumamente capaces, personas sumamente inteligentes, personas con eso, con una capacidad increíble de poder hacer muchísimas cosas por este país y no como algo nuevo, porque lo han estado ujú. haciendo durante cientos de años, o sea, sus aportes han estado aquí desde que, desde que las primeras personas traídas de África pisaron América, el continente americano, Ujú, han estado dando sus aportes y han estado formando lo que conocemos como los estados modernos americanos, pues como Panamá, Colombia, ujú, México, Venezuela, whatever. El aporte de los afro y de los afrodescendientes ha sido primordial. por Como hablábamos el supuesto. otro día, o sea, ellos han construido con sus manos y con su inteligencia y sus capacidades muchas de las obras y de las instituciones, de las que sé yo, diferentes cosas que son en las cuales se, se basa la riqueza de muchos de estos países actualmente, ¿no? Entonces sí pienso que sería totalmente, o sea, sí es muy posible que haya una, dos y muchas figuras que pudiesen en un momento dado hacer ese aporte de dirigir nuestro país de una manera pues positiva, pero está el tema de la discriminación, está el tema Ujú, de ese chip que tenemos insertado que no nos deja ver más allá y pensar realmente en lo importante, en qué una persona tiene para aportar más allá de su color de piel, más allá de ujú, su origen socioeconómico, etcétera, ¿no? ujú, ujú. Entonces, sinceramente no lo veo pasando en poco tiempo. El hecho, por ejemplo, el caso de que una persona afrodescendiente o indígena llegue a una posición política muy alta, no lo veo pasando en poco tiempo,
pero es una posibilidad y ojalá así fuese porque yo tendría todas las esperanzas de que esa persona pues representara de una mejor manera pues la incomodidad, las injusticias y todo lo demás que estos grupos humanos sociales han venido viviendo en Panamá. Pero tiene que haber un cambio, tendría que haber un cambio social más profundo para que eso en verdad pudiese pasar. Pues. El, te quiero hacer un comentario y pregunta sobre lo último lo que acabas de decir. Hay como bueno, yo no soy economista ni nada, pero hay como una teoría económica, hay como una teoría económica que habla de un periodo que algunos le llaman como la época dorada del afrodescendiente en Estados Unidos, que era donde todavía no habían inventado los programas de bienestar social de Estados Unidos. Esto creo que es, no me sé los órdenes de los presidentes, pero creo que esto es pre-Nixon o antes del que vino antes de Nixon. No Kennedy, sino el que vino antes de Nixon, que antes de que lo crearan hay un periodo, y esto es un periodo de segregación, pero aunque era un periodo de segregación, al no tener el estado de bienestar social, se alega que, y esto lo dicen basado en las estadísticas, en los ingresos de las familias, que el, y si me acuerdo bien el número, porque esto es de un libro que tengo de un economista afrodescendiente, él es americano, Thomas Sowell, y él dice que en ese periodo el 75% de los niños de las familias o los niños negros que estaban naciendo en ese periodo nacían dentro del matrimonio porque, porque sus papás estaban los dos trabajando y él básicamente como que te lleva a la lógica o él argumenta que al tú recibir menos asistencia del Estado, tú tiendes a fajarte más, lo cual crea más cohesión social en tu comunidad y por eso habían familias más fuertes y la mayoría de los niños nacían dentro del matrimonio. Entonces él dice, cuando comienza el estado de bienestar social, eh, comienza a bajar el número de familias que nacen dentro del matrimonio, entonces ahora se voltea la tortilla. El 75% de los niños negros nacen fuera del matrimonio con papás irresponsables que saben que no tienen que hacerse responsables porque el estado de bienestar social les va a mantener a los hijos. Entonces voy y llevo esto a Panamá y a ver qué piensas al respecto. En Panamá se dice, sí, en Panamá se dice que algunos sectores de la población viven mantenidos por el Estado. Ahora, hasta cierto punto se podría ver o podría parecer como que es así. ¿Tú piensas que algo de eso o tiene que cambiar la forma en que esta ayuda se da para que la cosa mejore y por ahí mismo tendría que cambiar algo para que nuestra sociedad lo vea de una manera más positiva, que no vea como que, oye, todos se lo dan gratis, tú sabes a qué me refiero, todos se lo dan gratis y esto y lo otro, no quieren hacer nada, cuando no es así. Hay muchas cosas que no están recibiendo, no reciben infraestructura, no reciben educación de calidad. Me explico, no reciben servicios de salud bueno, es que calidad. siempre hay detractores de los sistemas de bienestar social. Entonces, pero es muy gracioso porque a esta gente les encanta Europa, ¿no? Van a Europa y quedan todos así como, ¡ay, Europa es lo mejor! Fui a Berlín y es maravilloso, y Alemania es la más pretty del mundo. Y Y eso es bienestar social hasta la guacha. Falta que los bañen y se tomen el agua y eso es bienestar social a otros niveles, sí, ¿no? el Entonces, ¿de qué impuesto es estamos altísimo. hablando? Cuando son negros está mal que les des bienestar social, cuando son los Exacto. blancos alemanes Sí es está genial el bien. bienestar social. O sea, no, me explico, veamos la realidad. El tema creo que eso da por traste esas teorías de que el bienestar social digamos, crea parásitos o crea tal o cual. No, o sea, el bienestar social existe por algo, porque
porque los estados producen dinero, porque la economía se mueve y efectivamente en un momento dado el hecho de que el Estado reciba dinero por medio de los impuestos y tal y tal y tal es para que sea revertido en la población. Claro. Ese es el objetivo. El Estado no es una empresa con fines de lucro, en teoría, pues para una o dos personas o unas familias. Es una empresa en el sentido amplio de la palabra, me refiero, o sea, es una dinámica de fuerzas que se mueven para lograr beneficios y bienestar de una calidad de vida mayor para toda la población. Y ahí entra entonces el estado de bienestar, digamos, o ese tipo de conquistas sociales que se deberían tener. El hecho de una buena educación pública de calidad, el hecho de una educación, un sistema de salud de calidad, el hecho de cultura en general, de áreas verdes, áreas recreativas, áreas deportivas, etcétera, de calidad para la población. Son tipo de cosas, el hecho de una política de creación de empleos sistemática, bien estructurada, una visión de país. Esos deberían ser o deben ser pues las metas de un Estado, de un país como tal, independientemente del gobierno que esté en turno en el momento, porque una visión de Estado va más allá de un gobierno de turno de 5 o cuando que sean años. Es una visión de Estado que deberíamos tener y que independientemente de qué gobierno cambie cada periodo, vamos hacia allá. Entonces, pienso que las teorías estas de la crítica al bienestar social siempre van a estar, pero no estoy de acuerdo, sobre todo porque, bueno, en Panamá no creo que se dé eso, es una exageración siempre aquello de que todo se lo regalan, todo no sé qué, todo no sé cuánto, y es una generalización también, porque... Y a la empresa privada le dan más, ¿eh? Eso exactamente, o sea, en un momento, por ejemplo, en un momento de rescate económico o en un momento por ejemplo, las familias de las grandes fortunas no pagan impuestos, están fuera de, y de hecho, pues es una de las opciones que se barajeaban por algunas personas que también pues son economistas o que así decían, bueno, en una situación de crisis pudiese ser una de las respuestas poner un impuesto a las grandes fortunas que en este momento pues, no pagan esto, no están exoneradas de ciertas. Entonces, allí el tema de los beneficios no se critica. Es que siempre tendemos, los seres humanos somos a veces pues un poquito, creo que somos crueles como para, siempre es como que, critica al que no, al que está en el piso. al que está en la lama, ese es el que más le vamos a pisar, Claro. le vamos a pasar por encima si es posible. Entonces yo pienso que no, yo pienso que, y también un poco difiero, o sea, sí he leído algo del economista del que estabas hablando, pero es que todo es tan cuestionable y todos son teorías a la vez de alguna manera. Porque, por ejemplo, se habla de que justamente en ese tiempo hay teorías de que, por ejemplo, el tema de la droga fue una cosa implantada para, de alguna manera, subyugar, o mantener a poblaciones, por ejemplo, los afrodescendientes, mantenerlos entonces en una situación paupérrima y tal y cual, o sea, de alguna manera, como evitar un progreso, o sea, que podríamos caer en pensar que esto es así o acá, o esta teoría o la otra, pero pienso que es muy difícil y no toma 10, ni 20, ni 30, ni 50 años. Es muy difícil salir de situaciones de arrastre psicológicas, sociales, económicas. Me explico, o sea, un grupo social que viene de un tema de esclavitud, que viene de un tema de que hace 50 años no podían sentarse en los asientos del bus y tal y cual, tenías que hacer tal cosa, no podías... Yo otra vez vi una foto de una niña, una niña que fue, una niña negra que fue la primera estudiante negra de X escuela en tal lugar de sí, Estados la Unidos. tuvieron que escoltar. La tuvieron Nada más que le dio clases una escoltar. maestra. Exacto, solamente una maestra la aceptó y le daba clases a ella sola. O sea, sí. el efecto psicológico de eso en una niña, por ejemplo. O también vi unos videos de unos niños que estaban en las primeras personas negras que se mudaron a cierto barrio en Nueva York, iban con la bicicleta y fue como una bandada, tipo un grupo, y les golpearon, les tiraron piedras, y eso en Panamá de alguna manera u otra, pues tal vez nunca, o sea, no pensamos que no tenemos esas divisiones
tan fuertes, pero de alguna manera sí las Bueno, hay, sí las hay, están. aquí pasó, hay un recorte de periódico muy famoso de Panamá que es post construcción del canal, cuando ya los hijos de los que trabajaban en el canal ya iban a ir a la escuela, o sea, ya habían llegado a edad de De entrar a la escolar. escuela, y hay un cartel que dice los chombos a la escuela, porque, claro, Panamá venía de haber tenido negros, pero en tiempo de colonia, entonces ya todo el Sí, mundo era mulato, ya todo el mundo era sambo, ya todo el mundo estaba mezclado, entonces llega esta nueva ola de negros y era como unos y que negros, no hablaban español, entre y que no comillas, hablaban diferentes porque no español. hablaban español, hablaban inglés. Ujú. Entonces, el recorte es muy famoso porque dice los chombos a la escuela, haciendo referencia a que estos forasteros, estos nuevos, ahora van a venir a la escuela. Y claro, eh, toda esta narrativa, esta retórica de que van a usar los impuestos que no son para ellos y esto y lo otro, como ahora está pasando con los migrantes venezolanos, y los niños de los venezolanos van a la escuela, y cómo puede ser, Ujú. y hay mucha gente que está en contra, y, ¿sabes? Y es un tema caliente, Bueno, pero es que todo, sí, y todo es tan complejo y todo es tan subjetivo porque yo creo sabes, que lo que deberíamos aprender de todo esto, al final de cuentas, es que nada es seguro, que todo es tan subjetivo, que en un momento dado no exacto, sabemos a quién de nosotros nos toca salir en un momento dado, hablando por del tema de la supuesto, inmigración. No sabemos en qué momento pasa cualquier cosa y te a tienes Tutín o que ir. a Daniel o a Tutín le sale una pequeña mejor oportunidad, no sé, en cualquier lado. Y de repente va a ser feo que tú te sientas discriminado, que te sientas Exacto. señalado, que te sientas tal. Entonces, hey, al fin de cuentas, yo creo que el tema es entender y tener ese tipo de capacidad de ponerse, de empatía, de ponerse en el lugar del otro o de la otra, y entender que no es tan fácil que el tema de criticar o de señalar, y como te decía, decir, pero es que qué chévere, volviendo al tema anterior, qué chévere que te den esto, que te den 110 para los 70, o que te den no sé qué, o que te den, porque la escuela pública no la pagan. Friends, sí la pagan, sí la pagamos. O sea, el punto no es es que el papá o la mamá o la familia que tiene un niño en la escuela pública paga impuestos. Por Esa supuesto que persona sí. paga impuestos cada vez que va al supermercado, cada vez que compra cualquier tipo, o sea, que compra ropa, que compra lo que sea. Esa familia paga impuestos. Entonces, esa Ujú. familia no es sentirse que le están regalando nada, porque esa familia es parte de la población panameña que paga impuestos y que gracias a eso tenemos educación pública y debería ser mucho mejor, como ya hemos hablado. Entonces, el tema de la salud también, el tema de la salud, son condiciones básicas, mínimas, humanas, para que una población funcione. Porque a fin de cuentas, la población es la que mueve la economía, y eso también es un tema, un concepto bien importante. Siempre te dicen que el capital, que el dueño es el que mueve la economía. Sí, pero sin Trabaja. clientes y sin trabajadores no tiene nada. Efectivamente, y al final de cuentas, ¿quiénes son los clientes y quiénes son los trabajadores? ¿No? Entonces, Ajá. tenemos que tener eso bien claro y entender que una población bien educada, una población con salud, una población con buen transporte, con una cantidad de horas de descanso humanas, porque con este Ujú. problema del transporte y la vaina, la gente duerme Nada, mano, 4 o 5 nada. horas de a Sí, vaina. de vaina. Entonces sí, entonces es triste y qué tipo de calidad de vida tienen, qué tipo de interacción familiar. Entonces, el día que entendamos, o sea, que el tema de la balanza no puede seguir siendo tan irracional y tan inhumanamente desproporcionado, que tenemos que Ujú. tener una población que si no queremos tener parásitos, como le dicen algunas personas, entonces empecemos realmente a darle las herramientas a esas personas para que en un tiempo puedan salir de ese círculo de pobreza, porque a eso es a lo que lo hemos condenado. Tanto las personas que han tenido el poder de hacer las cosas como las personas que hemos sido apáticas y no hemos hecho nada. Y ahí todo el mundo tiene culpa de alguna manera. Todo el mundo Tú, tiene sí. no, te iba a preguntar, tú crees en esto de que a muchos políticos les resulta mejor tener a estas personas así, dependientes?
excesivamente dependientes? ¿Tú crees en Eh, esta idea de que a los políticos les gusta tenerlos dependientes para que nada pase bueno, sin que mira, pase por el político? yo no creo que sean tan dependientes, porque Ujú. a eso, yo creo que eso es una exageración. Eso del estado de bienestar en Panamá es una exageración. Es Perdón, un estado de bienestar hasta cierto punto mediante el Estado, pero otra también canalizado por el diputado, por el representante, por el Sí, alcalde. pues que sí, que le dan un pollo de vez en cuando, un paquete de pollo, que le dan, sí, una bolsa de arroz, pero a lo que tú dices, no es que, ni siquiera es que llegamos al punto de que realmente los están manteniendo en una Ujú, buena situación alimenticia o de viviendas, no sé qué, porque ni siquiera ujú. es eso. No. Son migajitas que les Sí, llegan, entonces, es y migajas, la sí. gente se ataca por estas migajitas, les duele en el alma profundamente que les regalen una bolsa de arroz a la gente, que, digo, pues obviamente no es la forma, no es como debería ser, no debería haber gente, en nuestro país no debería haber gente necesitando una bolsa de arroz regalada de no sé quién, Claro, no debería, ¿no? Y menos en ese contexto de la manipulación política, ¿no? De que lo hago no porque realmente este es un programa estructurado de apoyo, no sé claro. qué, sino porque, hey, lo doy a quien quiero y como quiero y cuando quiero. Y lo No debería. facturo hasta 5 veces el precio cada uno y me hago una plata. Claro, eso es triste y no debería ser. No debería haber situaciones familias en esa situación de necesitar eso en un momento dado y ser víctimas también de esa manipulación de alguna manera. Pero el tema yo creo que es más complejo. No, no, yo creo que como que el hecho de que si hay gente a la gente le conviene, a los partidos o a los grupos de poder les conviene que esta gente sea manipulable o no. Yo creo que simplemente es que, o sea, no simplemente, yo creo que el problema es mucho más complejo y va más allá y está vamos a lo profundo de que en qué estamos dispuestos o en qué estamos a, a invertir como país, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, el país genera recursos suficientes para que los programas estuviesen bien estructurados, para que no hubiese necesidad de X o Y eh, manipulación, como te digo, Claro. pero ¿qué visión de país tenemos? Entonces, a eso yo apunto más a eso, más que al tema de que queremos tener a esta gente manipulada con un regalo o Ujú. con una donación, apunto al tema de que la visión de país no la tenemos, no tenemos una visión clara de nuestra meta como país, de nuestro proyecto como país, y eso se presta entonces para que de alguna manera los fondos lleguen a cualquier otro sitio menos a donde deben estar invertidos. Y es lastimoso porque se ha creado un círculo vicioso gigante Ya, yo del siento a cual va a veces que costar. yo siento que no se puede salir de ahí y siento que las personas que se aprovechan del sistema eh, están tan pegados a esa teta que los tipos dicen, hey, ni pinga, yo voy a bloquear cualquier iniciativa que quiera cambiar eso porque quiero tenerlo así. Quiero tener a la gente súper pobre, súper desesperada, súper mal. Me conviene que no haya una visión de país, me conviene que no haya un plan para que todo esto se mantenga y, ¿sabes? Se mantienen pegados a la teta del gobierno, ya sea en la asamblea, en un ministerio o nombrados en el gobierno algún puesto que no hacen ni verga. Mira lo que acaba de salir hace poco, representantes que tienen su puesto electo y están nombrados con Mm, licencia con sueldo en otra parte. Entonces, claro, y pero, usan su posición para controlar y perpetuarse donde sea pero en el yo pienso, gobierno. sí, Ujú, tienes razón y yo pienso que nada más para terminar como la idea anterior de lo que me quedo siempre con esto, que me enoja, me emputa impresionantemente el tema ese de la gente que son privilegiados y entonces tienen el tema este de que esta gente está recibiendo, yo, ujú. así como decía la mayor, yo invito a esa gente a que se traten de tener atención médica, ¿no? Atención médica en Claro, Panamá. espera en la sala de urgencia 4 horas O a vete a un ver. centro de salud, dizque, a ponerle dizque, una vacuna a tu peladito y Ajá. vaina, que tienes que hacer una fila y no sé qué, y luego Vamos a ver si llegaste y la no sé qué. aguanta. Exacto, entonces, hey, yo creo que tenemos que empezar a tener
más solidaridad entre nosotros. Tenemos que empezar a vernos como, empezar a derrumbar las barreras de el otro y el yo, ¿no? Eso es muy nocivo en una sociedad, el otro y el yo, ya sea que el otro sea el pobre, o sea el negro, o sea el homosexual, o sea la feminista, o sea, no sé, o sea, tenemos que empezar a vernos como parte, o sea, entender que estamos del mismo lado, todos y todas, y que tenemos que empezar, nos querramos o no, creo que la única solución es empezar a ver todos hacia mí, o sea, entendernos que estamos del mismo lado, vernos como con una amplitud mayor unos a otros, y entender que tenemos que empezar a mirar hacia un mismo lado y ver cómo nos organizamos, a ver cómo de alguna manera eso, tenemos solidaridad entre nosotros y encontramos la manera de buscar metas comunes y trabajar por ellas, porque no hay otra manera. Mientras sigamos estando divididos de esa manera absurda y sigamos viendo culpables entre nosotros mismos, me explico, en vez de tratar de buscar eso, de buscar los puntos que nos unen y empezar a tener ese mayor nivel de comprensión y de empatía y de, como te acabo de decir, entender, ponerme en los zapatos del otro, de que hey, esta persona cómo hace para ir a la escuela, para llevar a sus perritos a la escuela, cómo hace para pararse a las 3 de la mañana para poder llegar al trabajo temprano, y como, no, es que el panameño es vago, es no sé qué, Fred, si te paras a las 3 de la mañana es muy probable que a las 11 tú no estés muy productivo, que digamos. Tú te quieres estirar en cualquier esquina tú sabes, y no te puedes, es la verdad. Y esa es la realidad de un montón de gente en Panamá. Pero sí, somos rápidos para juzgar, para señalar, y nos falta tanta empatía. Así que bueno, eso sería como que mi celular se está descargando. No, que te iba a decir que, no, te iba a decir que está bien bonito Tengo como un lo que 5%. dijiste y pienso que es un buen cierre. Así que bueno, Sí. me despido y muchas gracias por sentarte a hablar conmigo, estuvo bien cool. No, gracias a ti y Sí, nada, estos espacios de conversación con los frenes siempre son buenos claro. y bueno, como te decía hace un rato, a veces la vida nos lleva a momentos y a lugares en los cuales no tenemos todo el tiempo del mundo como antes para ser activistas de ciertas maneras, pero pienso que siempre hay algo que se puede hacer. Por supuesto. Y pues para nosotros que tenemos niños, niñas, tenemos una familia, ese es el primer paso. O sea, el primer lugar en el cual, porque uno puede ser, aunque como tonto que suene, porque luz para afuera y es así. El primer espacio social que uno tiene para trabajar ese tipo de cosas y lograr calar de alguna manera y de alguna manera también permitir la libertad de pensamiento y la libertad de expresión y que los chicos y las chicas se desarrollen y entiendan el mundo que está alrededor sin tantos esquemas cuadrados como tal vez en otros momentos, en Claro. otras familias pasa, somos nosotros, o sea, tenemos que darle esa oportunidad de crecer sin tantas ideas discriminatorias, sin tantas ideas nocivas y sembrar en ellos eso, la solidaridad y la apertura de entender que todos somos, o sea, todos tenemos derechos y si queremos buscar una solución colectiva, tenemos que empezar a tener acciones colectivas. Excelente, muy bueno, muy bueno. Bueno, cool, gracias. No quiero que tu celular se muera, así que Sí, estoy como en 3%. dale, bueno, está bien, pues voy a cerrar y quedamos así y bueno, cuando termino de editar lo subo a YouTube y ya lo estarás viendo y por ahí Claro que sí. te paso si quieres como un pedacito de un clip cortito para ponerlo en tu Instagram, con mucho gusto. Dale, cool, claro Sí, que sí. ok, Gracias sí. por la idea. Sí, Estuvo sí, cool. sí. Cuando lo veas y me dices, bueno, esta partecita me gusta para postearla, yo te hago un clip corto y lo puedes poner en tu Instagram. Dale, cool. Dale pues, que Chao, descanses. chao. Igual, Bye bye. bye.